Salud, amigas y amigos de la Iguana Televisión. Hoy vamos a conversar con Carla Espósito. Ella es socióloga y antropóloga boliviana de la Universidad Autónoma de Puebla. Y con ella, por supuesto, vamos a conversar acerca del resultado del proceso electoral nacional realizado ayer en Bolivia y que arrojó pues, la victoria del Movimiento al Socialismo y de los candidatos Luis Arce y David Choquehuanca. ¿Qué evaluación hace de este resultado? ¿Qué significado tiene esto, no solamente para Bolivia, sino también para toda América Latina? Buenos días, Clodovaldo. Muchísimas gracias por la invitación a este medio de comunicación. Es un placer poder conversar contigo y pues con todo el pueblo de América Latina respecto de lo que pasó el día de ayer en las jornadas electorales que tuvimos en Bolivia. Bueno, yendo a su pregunta, el significado de este triunfo, lo que yo tendría para decir es que es un triunfo del pueblo, ¿no? Es un triunfo contra una política, porque tuvimos un anterior gobierno que se caracterizó por un abuso de poder, por políticas dictatoriales, por un estado permanente de excepción, por un discurso racista, por un desprecio permanente y una denostación de los sectores populares. La campaña que hemos visto transcurrir en estos últimos meses de los sectores opositores al MAS era una campaña que se caracterizó por ignorar a los sectores populares. No hubo un solo de los candidatos que se reuniera con un sindicato, con un sector indígena, con un sector gremial, que participara de alguna reunión en algún barrio popular. El único candidato que tuvo acceso a los barrios populares, que tuvo acceso a los sectores sociales más empobrecidos, a los sindicatos, fue sin duda Héctor Arce. Y esa es una lección para el país. En un país como Bolivia, no se puede hacer política, no se puede gobernar, no se puede hacer campaña dando espalda a los sectores populares e indígenas. Yo creo que esa es una lección que la derecha debería aprender y es algo que el movimiento al socialismo supo leer bien y supo interpretar bien. El segundo elemento que yo resaltaría es que la derecha planteó como primera contradicción la contradicción regional, que no es un elemento que no tenga importancia, ¿no? La contradicción regional es un elemento importante, pero no es el fundamental. Y yo creo que el acierto del candidato, de los candidatos del movimiento al socialismo fue justamente haber presentado un binomio que expresara la contradicción social y étnica del país. Ese fue el acierto. David Choquehuanca representa a los sectores aymaras, indígenas en general, postergados durante 500 años en este país y que ahora reclaman un sitial en el espacio, en el espectro político nacional y no se los puede ignorar, ¿no? Yo creo que fue un acierto. Entonces, el gran significado, el segundo gran significado de este triunfo es la presencia que yo creo que llegó para quedarse de los sectores indígenas en Bolivia. No podemos gobernar al margen de ellos, no se puede hacer política al margen de ellos. En América Latina tuvimos teníamos la impresión de que estas elecciones sin duda las iba a ganar Luis Arce y el MAS, pero que iba a ser muy difícil que la derecha, luego de haber dado un golpe como el que dio a Evo Morales el año pasado, admitiera su derrota y entregara el poder. Sin embargo, la primera reacción ha sido abierta en este sentido. ¿Algo de sorpresa al respecto? Pues sí, a ver, déjeme decirle que sí. Yo creo que fue una sorpresa tanto para la derecha como para el propio MAS. Personalmente yo no esperaba una diferencia más amplia del 10%, ¿no? Y cuando salen anoche los resultados y vemos una diferencia de entre 20 y el 23%, no lo podíamos creer, ¿no? Yo creo que uno de los elementos ahí es que hubo un voto oculto, un voto oculto. Las estadísticas de las encuestas nos mostraban, señalaban que había un 9% de indecisos y un 8% de gente que no quiso expresar su voto en las encuestas. Yo creo que ahí hubo un factor de miedo por justamente todo el gobierno dictatorial que vivimos este último año, que se caracterizó por una política del terror, persecución a los líderes sindicales, persecución a los militantes del MAS, ciberpatrullaje, espionaje, es decir, un estado de excepción
que llevó a muchos sectores pues a ocultar su voto. No lo manifestaron hasta el último momento y en ese 9% o 10 o 12 pues estuvo la clave, ¿no? Ahí se ocultaba realmente el triunfo del MAS. Nosotros también pensamos que la derecha no iba a reconocer este triunfo, pero pensando en que iba a ser una diferencia manejable. Hablábamos incluso algunos de tal vez podían manipular una diferencia del 2-3%, pero no una diferencia del 20%. Eso es algo que no se puede ocultar. Y de hecho, el gobierno yo creo que se preparó para una contingencia de este tipo, para intentar manejar una diferencia que no fuera muy grande. De hecho, en los días previos se militarizó el país de una manera impresionante. Yo creo que nunca hemos vivido una elección tan militarizada. Todos los centros de votación estaban militarizados. Se hizo una inversión, ya las estadísticas salieron, de 15.5 millones de dólares. 15.5 millones de dólares en armamento. Se multiplicó por 18 la compra de armamento. Es decir, Bolivia no es un país en guerra. Perdón, el gato. Bolivia no es un país en guerra, él también quiere aparecer. No es un país en guerra, no es un país que tenga maras, no es un país que tenga grupos terroristas, no es un país que tenga grupos narcotraficantes, carteles, o sea, no ameritaba semejante inversión de armas. Yo creo que el plan que tenía el gobierno de Áñez era no reconocer inicialmente las elecciones y detener la contingencia, o sea, detener la movilización a través de este contingente de armamento y de militarización desplegado en el país. Pero lo frenaron dos cosas. Primero, que el triunfo fue demasiado avasallador. Es un tsunami, realmente es un triunfo muy similar al que tuvo Evo Morales en su primera elección. La diferencia es enorme. Y segundo, que se suspendió el sistema de conteo rápido, que es un sistema problemático que nos generó también problemas de interpretación, problemas de expectativa también en la anterior elección. Entonces, eso pues se manejó de otra manera ahora y yo creo que eso frenó también que hayan salido los grupos de derecha a las calles a querer crear disturbios y para atribuírselos al MAS y luego sacar al ejército a las calles. No se pudo hacer eso. Además, habían demasiados observadores internacionales, había una presión muy grande sobre el tribunal, muy grande. El tribunal, el órgano electoral estaba muy presionado por observadores de todo lado, porque estaba acá no solamente la OEA, ¿no?, que se criticó mucho su presencia, pero también la Unión Europea, Naciones Unidas, todos los organismos regionales, muchos partidos de izquierda que, bueno, usted sabe, también se los apresó. Hubo un observador de Argentina que fue violentado a su ingreso en el país. Eso también generó una alerta y los medios de comunicación al otro día pues pusieron sus ojos sobre Bolivia, ¿no? Entonces era muy difícil manipular eso con semejante atención del mundo sobre el proceso boliviano y con semejante diferencia. ¿Qué diferencia hay entre la reacción que tuvieron las masas populares el año pasado cuando fue derrocado Evo Morales y lo que ocurrió ahora? Esto creo que la respuesta suya es muy importante porque entiendo que es una persona que trabajó en la formación política en Bolivia, la formación de los cuadros de la revolución boliviana. ¿Por qué en ese momento no hubo una reacción lo suficientemente fuerte para contener el golpe de Estado? Y sin embargo, un año después, pese a la situación de represión de la dictadura, logró el pueblo demostrar su organización y su determinación de una manera tan contundente. Ya, sí, esa es una pregunta muy importante. A ver, hay varios elementos que tenemos que rescatar ahí. Primero, yo diría que ahí hay errores. Yo creo que una de las tareas ahora es justamente también reconocer los errores que se cometieron, porque no solamente podemos atribuir esto a decir la derecha actuó mal, actuó en alianza con el imperialismo y con la OEA y aquí no pasó nada, ¿no? También hubieron errores internos que es muy importante reconocerlos, analizarlos, reflexionarlos para poder encarar un nuevo proceso en Bolivia. Uno de los errores que yo pienso que se cometió es
justamente creer que el movimiento al socialismo y todo el proceso popular que lo acompañó se reducía a una sola persona. La realidad se ha encargado de mostrarnos que el movimiento al socialismo no es ni una persona ni dos, que el movimiento al socialismo es un proceso y que hay muchísimas personas que pueden representarlo. Yo creo que Evo Morales cometió un error en no dar paso a otras candidaturas, a otros rostros distintos y postularse a una cuarta elección él mismo. Yo creo que si esto que se hizo hoy, esta elección, presentar un binomio alternativo con otros rostros, si lo hubiéramos hecho el año pasado, probablemente nos hubiéramos ahorrado muchísimos muertos, muchísimo dolor y muchísimo retroceso, porque lo que hemos vivido este año ha sido un año oscuro, negro, un año cero en la historia de nuestro país. Ese es el primer error que yo señalaría. Mucho se habló de que no habían cuadros alternativos, tampoco era cierto. La realidad nos ha demostrado que, pues ni bien nuestros líderes históricos se retiraron de la primera plana de la escena política, aparecieron muchos rostros. Apareció David Choquehuanca, apareció Luis Arce, apareció Adriana Salvatierra, Andrónico. Es decir, tenemos muchísimos rostros ahora a los cuales recurrir. Y yo creo que un proceso de largo plazo, como el proceso político del que el movimiento al socialismo quiere encarar, no puede tener una vitalidad de largo plazo si es que no tiene líderes, varios cuadros, varios rostros a quienes recurrir, ¿no? Es muy importante eso. La idealización de una sola persona, lo que la izquierda le ha llamado el culto a la personalidad, no es algo que nos haya hecho bien, y eso hay que reflexionarlo muchísimo. Otro error que yo creo que se cometió es también que en algún momento el MAS quiso prescindir de un sector muy importante del que no se puede prescindir, que es la fracción que lidera Choquehuanca. Choquehuanca lidera a los sectores indígenas, aymaras, al catarismo, que es una fracción histórica en este país, que muchos despectivamente le han llamado pues el pachamamismo en Bolivia, ¿no? Pero la realidad ha mostrado que no se puede prescindir, el MAS no puede prescindir de esa fracción. Y ese fue otro de los errores importantes por el que muchos sectores se retiraron del MAS en la anterior gestión y no salieron a defenderlo, estaban resentidos y se fueron. Todos esos sectores, pues gracias a David Choquehuanca, regresaron y volvieron a votar y volvieron a creer. Entonces eso es otro elemento importante que yo creo que tenemos que reflexionar. Y mucho también se habló de la instrumentalización de las organizaciones políticas, ¿no? Bueno, si hay un dato, si hay un elemento importante que hay que reconocer del MAS y en el cual radica su fuerza, es que no es un partido, ¿no? Pero es un frente de muchas organizaciones sociales y populares. Y siempre se ha intentado cogobernar con ellas, consultándoles, incorporándolas al proceso, incorporando su agenda política. Pero llegó un momento también de instrumentalización de estas organizaciones. Y por eso hay análisis que dicen que las organizaciones no salieron a defender el proceso boliviano, el proceso del MAS el año pasado, porque estaban cooptadas, estaban fraccionadas, estaban divididas. El proceso de cooptación, pues habría que analizarlo, ¿no? Eso es algo sobre lo que hay que escribir y analizar. Yo creo que esos tres elementos son los que nos diferenciaron de lo que pasó el año pasado. Había un desgaste de los líderes más importantes, que en aquel momento eran Evo Morales y Álvaro García Linera. Y es bueno dar ahora el paso, pues un paso, digamos, un paso generacional. Ahora tienen que haber generaciones que renueven también la militancia del MAS. Bueno, y justamente ya para finalizar, quería entonces aprovechar para preguntar cuál debería ser el rol de Evo Morales y de Álvaro García Linera en este nuevo gobierno, una vez que se establezca el gobierno y que ellos puedan regresar al país. ¿Cuál debería ser la función de ellos en este cuadro? A ver, una de las cosas que yo creo que tiene que ocurrir es que la gente que salió exiliada, que está en México, que está en Argentina,
tiene que regresar. La gente que tenemos presa en las embajadas tiene que ser liberada. Los presos políticos que tenemos presos, entre ellos María Eugenia Choque, por ejemplo, que era la presidenta del anterior órgano electoral, pues ya no tiene sentido decir que ella fue responsable de un fraude, porque los datos nos han demostrado que la hipótesis del fraude no era cierta, ¿no? Entonces, no tiene sentido tenerla apresada por un supuesto delito que ya no tiene base. Entonces, eso nos va a ayudar a reparar en parte una herida social profunda de tanto abuso que se cometió durante el año pasado. Pero ahora yo creo que Evo Morales y Álvaro García encarnan una experiencia histórica en Bolivia, encarnan un aprendizaje social de manejo del Estado, de un experimento, ¿no? Porque tuvimos que, pues cuando el MAS llegó, estaba lleno de gente que nunca había estado en el Estado, cuadros que habían militado en otros lugares, que no sabían ni cómo se manejaba el aparato del Estado, y fue difícil construir de cero. Hubo 14 años en los que aprendimos, ellos encarnan también ese aprendizaje, y yo creo que su tarea puede ser ahora reflexionar, sobre todo Álvaro García tendría que reflexionar, pues, que además ha sido uno de los intelectuales más importantes del proceso, encarar un proceso de reflexión de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal y de lo que nos espera para el futuro. Dudo mucho en el futuro inmediato, porque en la política no lo sabemos, dudo que ellos puedan volver a la escena política en el primer plano. Su lugar ahora es otro, de pronto frente a organismos internacionales, de pronto frente a universidades, desde la academia, que nos ayuden a reflexionar. También hay errores que son atribuibles a esta fracción, sería muy importante para todos escuchar una autorreflexión y una autocrítica de los errores que se cometieron, y ahí yo creo que ambos tienen muchísimo que decir. De todos modos, son nuestros líderes históricos, mucho se les debe a ellos, pero ahora tienen otro rol que cumplir. Bueno, le doy las gracias a Carla Espósito, socióloga y antropóloga, profesora de la Universidad Autónoma de Puebla, por haber estado con nosotros haciendo este análisis. No soy profesora, de las elecciones bolivianas del día de ayer, que bueno, tienen a toda Latinoamérica, y supongo que mucho más allá de Latinoamérica también convulsionada y comentando, ¿no?, acerca de esto. A ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse al canal YouTube y darle a la campanita para que tengan las notificaciones de cuando subamos estas entrevistas y los otros programas de la parrilla de La Iguana Televisión. Le doy las gracias a Emilio Laperuta por la asistencia técnica, y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez.